Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buenas tardes. Un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por este tiempo. Voy a pedirles, por favor, que puedan escribir sus datos en el chat para la asistencia grabada el día de hoy. Muy buenos días, Mayumi. Buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. Diego, Sofía, Joel, Oligar también está, Marley. A todos allí que están con nosotros esta tarde. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, estamos avanzando con nuestras actividades. Ya estamos entrando a fin de mes. Hoy día estamos martes 27 de abril. Hoy día queremos trabajar el curso de literatura. Estábamos viendo un poquito sobre la importancia que tiene el texto, especialmente el texto narrativo. Estamos estudiando todo lo relacionado al texto narrativo. Este texto que nos va a ayudar muchísimo a comprender la importancia que tiene la literatura, ¿ok? Es el texto en el cual cada uno de nosotros comprendemos su importancia. Nosotros la semana pasada vimos un poco sobre la comunicación literaria. Habíamos observado que de alguna otra forma la literatura comienza a poder plasmar la comunicación entre el lector y la obra. Nosotros siempre, cuando leemos una obra, estamos en comunicación con el autor. El autor quiere transmitirnos un mensaje y nosotros sencillamente la interpretamos. Eso es lo que vimos la semana pasada cuando hablábamos sobre la comunicación literaria. Vimos también todo lo relacionado al texto narrativo en cuanto a la fábula. Vimos la estructura de la fábula, vimos algunas fábulas de Esopo. El día de hoy vamos a trabajar básicamente lo que es otro tipo de texto, ¿ok? Vamos a trabajar básicamente lo que es otro tipo de texto, quizás el texto un poquito más conocido en la literatura universal. Y me refiero al cuento, ¿ok? Al cuento. El cuento siempre será una forma de expresión en la cual los seres humanos comenzamos a recrearnos. Me imagino que en algún momento habrás escuchado esa frase que dice, había una vez, había una vez. Y es que muchas veces nuestra mamá, nuestra abuelita o alguien nos ha contado un cuento, un cuento. Un cuento que de alguna manera u otra nos ha entusiasmado, un cuento que de alguna manera u otra nos ha llamado mucho, pero mucho la atención, ¿verdad? Nos ha llamado mucho, mucho la atención. Ok, muy bien, Diego, colorín colorado, ¿no? Este cuento se ha terminado, correcto. Son las frases populares que vemos en las grandes historias de los cuentos universales. Hoy día vamos a ver un poquito sobre lo que es el cuento. Hoy día vamos a ver un cuento peruano, otro cuento peruano. El día de ayer vimos El niño de Junto al Cielo. Muy bien, Joel, había una vez, correcto. El día de ayer vimos la historia de Esteban en El niño de Junto al Cielo. Hoy día vamos a ver las características de ese cuento y vamos a darnos tiempo, quizás en unos minutos, sobre lo que es el cuento peruano que hoy día te vamos a enseñar. Muy bien, también Marley, había una vez, porque por su contenido no todos los cuentos son iguales. En un lugar muy lejano, muy bien. Ustedes están recordando, ¿no? Están recordando cierto día, muy bien, algunas frases importantes de los cuentos, ¿no? Esos cuentos que de alguna otra forma nos permite analizarlos, ¿no? Nos permite de alguna otra forma entenderlos. Y vivieron felices por siempre. Oh, muy bien, chicos. Me alegra muchísimo que estemos aprendiendo un poquito sobre algunas frases de los cuentos. Vamos a proyectar la pantalla con respecto al cuento, ¿no? Alexis, muy bien. Muy bien, Diego. Ah, ok, tuve que cambiar el audio, disculpen, por una necesidad necesaria. ¿Qué es el cuento? El cuento es un tipo de narración generalmente breve. Hoy día vamos a ver algunas características del cuento que le hacen diferentes a básicamente lo que le hace diferente a la fábula.
la fábula, por ejemplo, hay una moraleja. En el cuento no. El cuento no te dice la moraleja. Tú tienes que interpretar el mensaje. ¿Ok? Tienes que interpretar de alguna otra manera el mensaje. Ahora, el cuento es breve. Está basado en hechos reales y hechos ficticios. Por ejemplo, ayer, en el cuento del niño de Junto al Cielo, ¿dónde vivía Esteban? A ver, Caleb ayer nos leyó. ¿Dónde vivía Esteban? En un lugar llamado En el Cerro del Agustino. Muy bien, correcto. Por ejemplo, el Cerro del Agustino, que queda en el distrito del Agustino, ustedes viven cerca al Agustino. No, Alexis, hoy día no. Viven ustedes cerca del Agustino. Entonces, ¿es un escenario real? Es un hecho real. El cuento agrupa ciertos personajes que desarrollan una trama, una historia relativamente sencilla. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta ahí que de alguna otra forma el cuento presenta ciertas características. En primer lugar, se trata de una narración breve. Esa es la primera característica. ¿Ok? Se trata de una narración breve. Los cuentos cortos relatan una serie de hechos desde su inicio hasta su final. De inicio a final. Esto quiere decir que contiene todos los elementos necesarios para comprender el relato, porque si es un cuento corto, sabemos entonces de qué trata la historia. ¿De qué trata la historia? En segundo lugar, por ser un hecho real y ser una narración muy pero muy breve, ten en cuenta eso, son cuentos cortos, posee una única línea argumental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el narrador comienza a relatar las acciones de los personajes y argumentar sus acciones. Por ejemplo, ¿por qué la mató? ¿Por qué se enemistaron? ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué se comporta así? Comenzamos a darnos cuenta que en la historia explicamos de alguna manera u otra los hechos de los personajes. Explicamos lo que pasa con los personajes. Eso se llama línea argumental. ¿Hay un número de personajes? Sí. Hay un número de personajes que comenzamos a darnos cuenta que de alguna otra forma ellos construyen la historia. Construyen la historia. Entonces eso se llama línea argumental. Otra característica del cuento es que posee una unidad de efecto. Y como yo dije hace un momento, los cuentos no presentan moraleja. Pero obviamente tenemos que interpretar el mensaje a través de una acción. Muchas veces las acciones de los personajes producen un efecto en nosotros. Muchas veces cuando leemos un cuento, reflexionamos sobre el cuento. ¿Por qué el niño es así? Reflexionamos. Nuestras emociones se alteran, lloramos. Seguramente muchos de nosotros al ver el día de ayer el niño de Junto al Cielo, eso ha tocado nuestras emociones, ha producido un efecto. Quizás nos hemos puesto tristes, inquietos, curiosos, en fin. Entonces, comenzamos de alguna manera u otra a tener en cuenta eso. Muy bien, Diego, dice, se quedó triste hasta el final, ¿no? Eso es lo que posee el cuento, efectos. Toca nuestras emociones, nos permite reflexionar sobre la historia. ¿Ok? Diego dice yo nada. Bueno, algunos les producen efecto, otros no. Pero en todos los casos, algo nos llama la atención, ¿no? Oligar es un poquito más dramático, lloró, dice, muy bien, bien, cada uno. Y cualquier cuento, cualquier cuento. Hoy día vamos a hacer un cuento peruano, vamos a ver qué efecto producen ustedes. En cuarto lugar, los cuentos son escritos en prosa. ¿Qué es escrito en prosa? Es la forma de corrida, como escribimos. Por ejemplo, en mi pantalla está escrito en prosa. Es de manera de corrida. ¿Ok? Es de manera de corrida.
escribir de manera de corrida, hay un narrador. El narrador muchas veces es un narrador que cuenta su historia. Ahorita vamos a ver los elementos. Pero la característica fundamental del cuento es de que posee un narrador y está escrito en prosa. ¿Okay? Ahora, todo texto narrativo, como el cuento, presenta estas tres características. En primer lugar, el inicio. En segundo lugar, la complicación. Y en tercer lugar, el desenlace. ¿Qué podemos ver en el inicio de un cuento? Por lo general, el narrador presenta a los personajes, quiénes son, dónde viven, inicia la trama con ciertos hechos, conocemos las intenciones de los personajes. Por ejemplo, si ustedes que en Classroom tienen la historia del niño de Junto al Cielo, ustedes pueden ver que al inicio el narrador presenta, ¿no?, a un niño que baja del cerro, que va a la ciudad, se encuentra un billete, comienza a contarnos el inicio de la historia, sus padres, el lugar, es el inicio de la trama. Luego, poco a poco, la historia va pasando a una complicación que viene a ser el nudo. Es la etapa intermedia en que la trama se hace más densa, más compleja. Ya hay muchos hechos, muchos problemas. Hay, por ejemplo, peleas, conflictos, hay drama. Los personajes buscan algo, pero no lo encuentran. Eso es lo que pasa en los cuentos, en su parte de complicación. Es la parte del contenido en sí en donde más nos interesa, en donde más queremos saber de la historia, del porqué de sus acciones. Es la complicación. Y la tercera y última parte de la estructura del cuento vemos lo que es el desenlace, ¿verdad? Es el cierre del cuento. Todo cuento llega a su fin. Por ejemplo, ustedes han visto de alguna otra forma algunas frases, ¿no? Colorín colorado, y este cuento se ha terminado. Y aquí solemos enterarnos qué pasan con los personajes, si lograron sus sueños, si son felices o no, en fin. Vemos de alguna otra manera parte del desenlace de alguna y otra forma. ¿Ok? Ahora, básicamente, los cuentos tienen esta estructura. Casi todos los textos narrativos tienen esta estructura: inicio, complicación y desenlace. Ahora vamos a ver los elementos de un cuento. Ya vamos a ver los elementos de un cuento. ¿Qué encontramos en el cuento? A ver, un momento por favor allí. Entonces, los elementos importantes de un cuento. En primer lugar, en un cuento vemos un narrador. El narrador es quien relata la historia. Es el narrador que puede estar dentro de la historia. Hay narradores que cuentan su historia. ¿Cómo se llama ese narrador? Se llama narrador protagonista, aquel que cuenta su historia. Hay narradores que son testigos, son los narradores en tercera persona. Son clases de narradores. Estos narradores nos permiten a nosotros saber quiénes son los personajes, de quiénes se está contando. Otro elemento importante en un texto narrativo son los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Obviamente los personajes son los actores, los actantes, los que construyen la trama del cuento. Obviamente hay dos tipos de personajes. Los personajes protagonistas, que son aquellos que por lo general aparecen mucho en el relato, y los antagonistas, que son los enemigos, los villanos, aquellos que impiden, ¿no?, los sueños de los protagonistas. Otros, los llamados personajes secundarios, los que acompañan a los centrales en toda la historia. Entonces, el texto narrativo, el cuento, tiene un narrador, número 1, y tiene los personajes, número 2. En tercer lugar, tenemos el tiempo. Todo texto, todo texto que sea un cuento tiene un tiempo. Por lo general, el cuento tiene dos tipos de tiempos. Un tiempo real, que nos toma a nosotros leer el relato,
y el tiempo ficcional, ya el tiempo de la historia, que puede abarcar minutos, meses, años o siglos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos había una vez y cierto día, son tiempos. Son tiempos. Hace muchos años, no sabemos. Son tiempos ficcionales, son tiempos imaginarios. Son tiempos que el autor nos presenta en su relato. Otro elemento importante del cuento son los lugares. Son las ubicaciones, las locaciones en las que tienen lugar los hechos narrados y que pueden estar más o menos descritos en el cuento. Por ejemplo, en el cuento del niño junto al cielo, dime algunos escenarios, a ver, algunos escenarios que tú recuerdes de esa historia. ¿El mercado? La calle, profe. ¿Dónde compraron las revistas? Muy bien. Lima. Lima, ¿no? Lima y las locaciones, ¿no? Muy bien. Correcto. Hay muchas locaciones, muchas formas, ¿no? En la que comienza uno a darse cuenta de los lugares. Tenemos una trama que es la sumatoria de los acontecimientos, ¿no? La trama es ya básicamente la sucesión de hechos, ya sea de modo lineal o no. Es lo que de alguna otra forma entendemos todos los hechos que suceden lógicamente en el tiempo. Lógicamente, es la trama. ¿Ok? Entonces, ahí vemos algunos elementos importantes del cuento. Ahora, de acuerdo a su contenido, tenemos muchos tipos de cuentos. Me imagino que tú vas a seleccionar una. ¿Qué tipo de cuento te gusta? Por ejemplo, tenemos los cuentos de hadas. Tenemos los cuentos fantásticos. Tenemos los cuentos realistas. Tenemos los cuentos de terror. Tenemos los cuentos de ciencia ficción. Tenemos los cuentos policiales. Tenemos los cuentos satíricos o cómicos. A ver, ¿cuál de ustedes les gusta? A ver, ¿qué tipo de cuento te gusta leer? A mí, terror, ciencia ficción y policial. Ah, muy bien. Profe, terror y ciencia ficción. Y Muy realista. bien. Cómico. Todo en general. La mayoría, profe, la mayoría. Ah, Terror, bien. cómico y policial. Me gusta la ciencia ficción. Ah, muy bien, Xiomarita. Muy bien. Por ejemplo, yo no leo cuentos de terror porque me da miedo. Me da mucho miedo. ¿A usted le dan miedo los cuentos de terror o no? No, profe, yo me encima encantó. en Navidad me puse a leer cuentos de terror. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Y vino el cuco o no? Ay, no, profe, estaba en mi cuarto. Ya en un momento sí me dio miedo y me fui con mi mamá. Ah. Profe, pero es mala idea leerlos en la noche con la luz apagada y con ropa esparcida en el cuarto porque pueden parecer diferentes cosas. ¿Y si se orinan? Ay, profesor, yo misma miro mis películas de terror sola en casa y apago todas las luces y ahí echo en la cama. ¿Sí? Ah, la Casa Matucita, claro que sí, hijo. Claro que conozco la Casa Matucita, esa historia llevada al cine peruano. Correcto, muy bien. Interesante, ¿ah? Interesante. Profe, yo recuerdo que con mis amigas, cuando estábamos en el colegio, nos poníamos ahí en educación física, cuando el profesor nos daba un descanso, nos poníamos a contar cuentos entre nosotras. Ok. Es la creatividad, ¿no? La creatividad que nos permite entender los cuentos de terror. A ver, muy bien, ¿alguien más por ahí que nos guste el cuento de terror? Profesor, usted se debería ingresar a su cuarto solo, nadie y todas las luces apagadas y mirando una película de terror a alto volumen. Ok. Sí, a veces, bueno, en un momento he leído un cuento de terror. El día de ayer vimos un cuento, por ejemplo, El niño de junto al cielo es un cuento realista, ¿no? El cuento realista es un cuento realista, Alexis de ciencia ficción. El cuento realista tiene la característica de poder mostrarnos los aspectos de los temas de la vida, la pobreza, la muerte, la vida. Estoy leyendo sus comentarios por el chat, lo que dice Pablo, Diego, Oligar, Camila, Alexis, muy bien la participación de muchos, de Caleb, infinidad de textos que de alguna manera u otra nos permiten a nosotros pensar en las características de un cuento. El día de hoy vamos a ver otro cuento realista.
pero realmente es un cuento muy, pero muy realista. El año pasado, y me imagino que en algunos años atrás, has leído este cuento. Es una historia escrita en el año 1975-1980. Es un cuento peruano, corto, escrito por Julio Ramón Ribeiro. Él era un limeño que comenzó a ver en ese tiempo la realidad de Lima, el problema de la migración. Personas de la sierra que venían aquí a la sierra, a la costa a vivir y forjarse una vida, un mundo. Hoy día vamos a ver un cortometraje del cine peruano titulado Los gallinazos sin plumas. ¿Has leído este cuento o no? Profe, yo vi la película. Mi hermana la estaba viendo y pues Profe, me yo leí traumé. el cuento. Profe, yo sí leí, nos hicieron leer en el colegio. Oh, muy bien. Profe, yo vi la película y me traumé con eso. Uy, vamos a ver. Desde ahí me dan miedo los cerdos y los perros. Ok, miren, ahí te envío el link en el chat. Ok, muy bien, Marley. Ok, nos expresa la realidad, ¿no? Vamos a ver este cuento, ¿te parece? Vamos a ver este cuento, ahí ya está el link, ya te envié en el chat para que tú lo puedas observar aparte, si gustas. Voy a proyectarlo aquí en la pantalla. Vamos a ver algunos aspectos importantes de las características del cuento, donde está el conflicto, el inicio, el desenlace, en los perros, en los gallinazos sin plumas, pero también este es un cortometraje adaptado, no es el texto original, es una adaptación de lo que Julio Ramos Ribeiro escribió. Entonces vamos a ver entonces los gallinazos sin plumas. Seguro que era por aquí. Claro, ¿ya no te acuerdas? Mucho me voy a acordar de donde vivía la sirvienta. Mechita. Y tampoco era sirvienta. Sí, ya sé. Ama de llaves. Señora Jesucita, ¿es usted? Sí. ¿Cómo supiste? Oh, don Lizardo, ¿pero cómo han venido hasta acá los señores? ¿Puedes ver? No, señora, más quisiera. Es que anoche me he soñado con ustedes y me he despertado pensando, ¿qué será de los señores tanto tiempo? Así que apenas oí la puerta, se me puso. Increíble. Tomás, César, vengan acá. Pero pasen, pasen, por favor. No sé si convenga con lo que te hemos traído. ¿Me han traído algo a mí? Sí, Mechita, un regalo. Por todos los años que nos ha servido. Pero señora... Su madre. ¿Qué cosa? Son tus nietos. Sí, Tomás y César el mayor. ¿No saben saludar? Saluden a doña Jesús y a don Lizardo. Déjalos. ¿Cómo han crecido? ¿Van al colegio? No, si yo pudiera trabajar, pero como ya no me valgo, el César me ayuda lavando carros y el Tomás en la casa. ¿Pero cómo? ¿Y tu hija dónde está? Ah, esa malagradecida. Se fue a los Estados Unidos. Dijo que para mandar plata. Y ya ni escribe, señora. Para eso no cría a los hijos. ¡Qué barbaridad! ¡Cuidado! ¡Es un animalazo, abuela! ¿Pero qué me han traído los señores? ¿Un pavo? No, Mechita, un chancho. Un chancho. Sí, un chancho. Ese animal puede ayudarte a solucionar tu problema y el de tus nietos también. Mira, se trata de engordarlo un poco y listo, lo vendes. ¿No, Lizardo? ¿Qué comen los chanchos? Basura. Y por aquí no debe ser difícil encontrar basura. Digo. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, señor. Ustedes son tan buenos.
Hace años yo crié uno igual, así, grandazo. Ajá. Este era padrillo, pero lo han malogrado, ya no da cría ya. ¿Pero se puede vender o no? Eso sí, de venderlo vendemos, pero habría que engordarlo un poco más para que pese bastante. ¿Y si lo vendemos ahorita? No, no lo malbaratees, pues, hermana. Que coma bien un par de semanas. Te pagan según el peso. ¿Cómo cuánto creéis que me podrían dar? Mira, esos viejos te han hecho un buen regalo, ¿ah? No te lo puedo asegurar ahorita. Pero para mí es como si te hubieran regalado un refrigerador, un televisor a colores. ¿Así tanto? Así. Oye, diario me lo mandas a esto para que recojan desperdicio. Bastante. Oye, segundo, ¿tú crees que con esa plata yo me podría curar los ojos? Capaz. Sí, lo que ellos esperan, a mí me han dicho. Volver a ver. Ay, Diosito, ojalá fuera. Qué buena ha sido la señora Jesucita conmigo. Qué buena. Para mí que esos viejos ni saben lo que te han dado. Un platal hay acá. Y tú lo estabas menospreciando. No, Meche. Este es un campeón. Vale su peso en oro. Lo que sí, hay que hacerle su corralito, ¿ah? Para que se duerma. Claro, pues. Ahorita mismo te lo hacemos. Ustedes, ¿qué están ahí haciendo dibujitos tremendos, mangazonazos? Dejen eso y vayan a traer palos. Y cartones también. Vamos, para ahora, hombre. Vamos, rápido. Ya casi está. Te lo termino ahora porque mañana en la noche me voy a guardar un trabajo. ¿Te quedas esta noche? Ese campeón ya encontró su casa. ¿Está durmiendo? Como guagüita. Es verdad que Dios aprieta, pero no ahorca. Este regalo ha caído a esta casa como una bendición. Levántense. Levántense. ¿Qué están buscando acá? ¿Los conozco yo a ustedes? Ya, se me borran ahorita. ¿Por qué? ¿Acaso la basura tiene dueño? Todo tiene dueño. ¿No te han enseñado? Ya, fuera de acá. ¿Qué están haciendo, muchachos, el diablo? Váyanse a joder a su casa. Oye, carajo. Ay, ay, ay. Así vamos mal, pues. ¿Qué es esto? Yo dije comida, dije desperdicios. Es difícil conseguir, Petillo. ¿Qué va a ser difícil? De todas partes no botas, ¿no tomas? Pregunto la Tomás y no me cree. ¿A dónde habrán ido ustedes, pues? Miren, saliendo de aquí, derecho nomás, para lado de allá, para lado del mar, hay un basural grande. Ahí tienen que ir. Ah, pero los vino, Petillo. No sabíamos, pe. ¿Y por qué no preguntaron? ¿No se te ocurrió preguntar? A ti te estoy hablando, tú que eres tan vivo para algunas cosas. ¿No tienes boca acaso?
Ah, esto viene mejor. Con otro así estaríamos completos, ¿eh? ¿Quién llenó ese balde? Los dos. Entre los le hemos estado llenando. Pues hambre. Si no le damos de comer, yo no respondo, ¿ah? Chancho hambriento peor que bestia salvaje. ¿Quién llenó ese balde? ¿Es el tuyo, no, Tomás? Sí. Ahora mismo te me vas al basural. Quiero un balde igual al que trajo tu hermano. Vergüenza debiera darte. ¿Qué era decir tu tío? Oye, ponle empeño, pues. O a mi regreso te la ves conmigo. Eso es lo único que le importa a la abuela. Que de Chancho traga mejor que nosotros. ¿Cuándo comemos nosotros manzana, a ver? ¿Cuándo comemos fruta? Nunca. Mira, es de Estados Unidos. Pero está nuestra vieja. Allá la gente se caga en plata. Mamá también. ¿No quieres ir a Estados Unidos? No sé. No sé, cojudo. ¿Prefieres quedarte en la mente del culo de la abuela? Yo no. Yo me voy a escapar. Un día me voy a escapar de la casa y la vieja de mierda no me vuelve a ver la cara. Hasta los Estados Unidos no paro. Su madre. La abuela quiere los baldes llenos. Ya sé, ya. Ya, campeoncito, ya te traen. Aguanta. Aguanta un poquito más. ¿Tomás? Ya era hora. ¿Me lo quieren matar de hambre el campeón? Nos hemos apurado, abuela. Apurado, apurado. Ya, tu balde. Échalo. El otro. Espera. Tomás. ¿Qué ha traído tu hermano? ¿Qué ves ahí? Contéstame. Tomates, lechugas, piedras, vidrio, un pedazo de alfombra. Ya vas a ver. ¿A mí me quieres hacer idiota? ¿Eres mocoso del diablo? Vago como tu madre tenías que ser. No. Ahora mismo te vas a buscar más. Y hay de ti que quieras hacerte el vivo. ¿Mi desayuno? Hoy no hay desayuno. Ya, vete. Ya te he dicho que no quiero ese animal acá adentro. Hola, amigo, amiga que me escuchas. Te habla Don Ben, consejero de Alfa Radio, para recordarte que tú y yo tenemos dos citas cada día, dos encuentros con la verdad en los que te brindaré esa palabra que necesitas para salir adelante, en los que te enseñaré a mirar claramente hacia el futuro con alegría y optimismo, en los que te mostraré los secretos que pueden convertirte en una persona de éxito. Escúchame todas las mañanas, de lunes a viernes, a partir de las 9, en tu programa Tú eres tu destino. Ahí hablaremos de las oportunidades que la vida ha reservado para ti. Y en las noches, a partir de las 7, te espero para compartir otra de mis lecciones de vida. Ahí aprenderemos a pensar y actuar como los grandes hombres y mujeres. Si quieres puedes comerte el pan de tu hermano. No te olvides. Espero aquí, en la frecuencia estelar de Alfa Radio.
¿Cómo cuánto se habrá engordado? No sé. Desde mañana tienen que ir a traer más comida. Campeoncito está de hambre todo el día. ¿Qué pasó? Una piedra. ¿El César ha tirado una piedra? Sí. Llévame. ¿Por qué haces eso, hijito? ¿Por qué? ¿Qué te hace el chancho? Cuando engorde lo vamos a vender, ¿no te das cuenta? ¿Acaso lo hago por fregar? Por ustedes lo hago. Para que vivan mejor. ¿No dices que quieres ir donde tu mamá? Ahí está, pues. Con esa plata te puedo mandar allá. Pero tienes que ayudarme, ¿entiendes? Me había reventado la cara. ¿Y tú? ¿Te cagas de miedo? ¿Por qué la defines tanto, va? Sí, abuela. No, abuela. Fue el César. Él hizo. A patada debería agarrarte. En lugar de defenderme a mí, que soy tu hermano. ¿O tú qué crees? ¿Que ella no va a mandar a Estados Unidos? A la mierda nos mandará. Con esa plata se va a operar los ojos. Ah, ¿no sabías? Yo escuché cuando hablaban de eso con el tío Segundo. Para eso está criando el chancho. Piensa en ella nada más. Ahora que necesita, anda prometiendo. Apenas tenga la plata se olvide de todo. Cuando ella viene otra vez, se te acaba la chamba. Y ahí quiero ver dónde te va a mandar. A ti y a tu perro. Mucho fruto para el chancho. ¿No quieres? Chin. Está rica. ¿Pelaste ya las papas? Sí, abuela. Pícalas bien, ¿eh? Otra vez estás tosiendo. Te voy a dar algo caliente, no sea que se te cierre el pecho. El futuro se hace hoy. Empieza ahora mismo. Viaje más Pásame la sal. el paso. ¡La sal! El viaje más No te he dicho 1000 veces que no quiero ese animal de porquería dentro de la casa. Perra de miércoles. Nada más, esto nos faltaba. Dios bendito. ¿La barro? No, no, deja. Eso hay que saber recogerlo. Saca a esa perra inmunda de aquí. ¡César! ¿César? ¡César! Tu conquista te aguarda al final de ese camino. Duro ya ha empezado. No me vengas acá con mañoserías. Párate de una vez. No puedo, abuela. De verdad no puedo. Y como para jorobar la paciencia, no te duele nada. Así que para trabajar nomás te enfermas, ¿no? No, levántate, ocioso. No, abuela. Tomás, pídele la noche. ¿Qué pasó anoche? El César vomitó ¿Vomitó? 2 veces. Le duele la barriga, dice. Tiene fiebre. Ya vio, abuela. Usted nunca me cree. Que yo reviente. Usted nunca. La sal. Esto es la sal. Maldita sea. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, señor? Y justo ahora que el campeón necesita comer más. Usted solo le importa el chancho, desgraciado. Nada más le importa. No digas idioteces. ¿No sabes que podemos perderlo todo? Tomás, vas a tener que ir tú solo. ¿Crees que puedes traerlo del César? Sí, abuela. Llévate por lo menos 2 vales. Y trae todo lo que puedas, hijito.
todo lo que puedas, ¿me entiendes? Y yo me ocupo de tu hermano. Anda, apúrate. Sí, abuela. ¿La moviste bien? Sí, abuela. Dásela. Esto tienes que acabártelo de un trago. Si paras y no te hace efecto, ¿entiendes? Julia Pichi. Tienes que tomarla si quieres curarte. Mañana ya vas a estar bien. No quiere, abuela. ¿Cómo que no quiere? César, te he dicho que te lo tomes. Dile él también, abuela. Esta que tose mucho. Tu hermano no tiene nada. Mentira. Hace días que tose. ¿No lo oye? No seas tonto y duérmete. Mañana tienes que estar bien. Tú también. No. Tú también ya te jodiste. Tomás, ¿qué tienes? ¿Qué has hecho, por Dios? ¿Qué ha pasado si estabas tan bien? Puede ser. Puede ser. Tenemos que rezar. Él no me puede hacer esto a mí. Ven, Tomás. Arrodíllate. Arrodíllate. Reza, hijito, reza. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia y de dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ok, creo que el video se detuvo, me parece, el compartimiento de pantalla. Eh, pero hasta el momento nosotros estábamos viendo un poquito sobre esta historia que corresponde a la obra Los Gallinazos sin Plumas. Algunos aspectos importantes de la historia que tiene que ver con básicamente varios temas, ¿verdad? En cuanto a la pobreza, en cuanto al maltrato, en cuanto a todas esas cosas que de alguna manera u otra nos permiten nosotros pensar que no es fácil de alguna manera u otra la vida, que no es fácil básicamente todos los aspectos que nosotros podemos vivir. Y eso se relaciona con el diario vivir. Ese era el contexto difícil, este era el contexto complicado de lo que se vivía en Lima de esos tiempos. Y de que hoy día, por ejemplo, como cuento realista, obviamente no está lejos, no está lejos. Ok, así es que nosotros tenemos ahí algunos aspectos importantes.
Manténganse en línea, por favor, todavía. Vamos a compartir la pantalla. Hugo solamente se paró la señal, pero vamos nuevamente a retomar la película, ¿sí? De los gallinazos sin pluma, ya el final de la película. En mi vida no he hecho otra cosa sino trabajar para que otros se den la gran vida. Claro, como tienen a una imbécil que les da de comer y les da de todo. Pero esto se acabó. Esto se acabó, ¿me entiendes? No voy a dar de comer más a nadie. No le voy a llenar a nadie la barriga. El que no trabaja no come. ¿Me entendieron? Miren lo que les he traído. Arroz con huevo. ¿Quieren? ¿Quieren o no quieren? ¡Sal de aquí, perra del demonio! Ni el campeón puede comer y tú ya también vas a querer tragar. Pues no fuera que sirvieras para algo. Está bien rico. ¿Qué esperan? ¿Que les den la boquita? Y que quiera comer, por lo menos que se levante. Ven, Tomás, ven. Acércate, pues. Acércate. Eso es lo que yo quería. Para comer si pueden pararse, ¿no? De tramposos. ¿Quieren comer? Ya saben lo que tienen que hacer. No voy a alimentar a vagos. Ahí está. ¿Quieren más? Gánenselo, pues. Campeón se está muriendo. ¿No lo oye? Pobrecitos, por favor, tenemos que hacer algo. No lo podemos dejar morir así. César. César no puede, abuela. Entonces tú, Tomasito, ya estás mejor, pues, hijito, ya estás mejor. Levántate, anda, consíguele algo al campeón. Haz un esfuerzo, hijito, haz un esfuerzo. No me digas que no. Yo sé que tú me vas a ayudar. No lo hagas por mí. Piensa en tu hermano. ¿Con qué plata lo voy a curar? Ah, vas a ir, hijito, hijito. Gracias. Abrígate bien, abrígate bien. Yo voy a preparar una comida. Llévate los 2 baldes, hijito. Yo voy a preparar la comida. Vamos. Cuídalo. Perra malnacida. Quédate ahí. Quietecita. Así. Así. ¿Abuela? ¿Abuela? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Sí, traje. Déjame. Yo lo llevo. Anda a descansar, ya has hecho bastante. Anda a tu cuarto. Estás agitado. Deja, has hecho muy bien. Yo lo llevo.
César. César. ¿Qué? ¿Y la negra? No sé. La dejé aquí contigo. Estaba ladrando. Sí, ladraba. Y la abuela gritó. Tomás. Negrita, no. Tomás, hijito. Usted cállese. Ese maldito animal me atacó. ¡Me mordió! ¿Qué cosa querías que hiciera? Ciega mala. ¿Por qué no te has muerto tú? Oye, carajo. ¿A tu abuela le vas a hablar así? ¿A tu abuela? ¿A tu abuela? ¡Socorro! ¡Tomás! 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 Muy bien, chicos, ese es el final de la historia, esta historia de lo que hemos visto esta tarde, las características del cuento. Hemos tratado de poder entender la importancia que tiene el cuento realista, en este caso con las experiencias que de alguna manera u otra vimos en este cuento de Julio Ramón Ribeiro, Lo Ganado Sin Pluma. Chicos, vamos a dejarlo aquí esta tarde. Sigan con las actividades de Classroom. Nosotros seguimos trabajando y ya saben, enviar sus evidencias a tiempo. ¿Ok? Sí, es muy triste, ese es el efecto, esa es la unidad de efecto que provoca el texto cuando nosotros leemos. Y esas son las características, como viste, día del cuento literario. Cuídense mucho, nos vemos, chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Muchas gracias. Chao, profesor. Muchas gracias. Chao, profesor. Cuídese.